Grandes genios e inventos de la humanidad. El átomo, John Dalton y Niels Bohr. El universo, infinitamente extenso y fascinante. Un cosmos lleno de enigmas que desde hace siglos cautiva a la humanidad. Generaciones de científicos han intentado explicar lo inconcebible. En busca del origen de la materia, se funden las barreras entre el saber científico y los modelos de pensamiento filosófico. Hace más de 2000 años, los filósofos de la antigua Grecia intentaron indagar en los misterios de la naturaleza y acuñaron un término que habría de cambiar el mundo: el átomo, lo indivisible, la unidad más pequeña posible e indivisible de la naturaleza, aunque nunca demostraron su existencia. 2000 años después, la observación meticulosa de la naturaleza descubrió la existencia de regularidades. Los fenómenos naturales podían explicarse, describirse y en ocasiones preverse. Aún se dio un paso más. Se idearon experimentos. La naturaleza se resumió en cifras. El método científico había nacido. John Dalton, usando estos métodos, confirió a la idea de átomo un significado científico. A diferencia de los creadores griegos del concepto, no se conformó con suposiciones. Sirviéndose de una báscula, intentó descubrir las regularidades en reacciones químicas. Dalton definió los elementos químicos como materias que poseen un valor atómico propio, de átomos igual de grandes e igual de pesados. Dalton representó los átomos mediante círculos. Los átomos no cambian cuando se produce una reacción química, solo se reordenan. Cómo están unidos unos átomos con otros, Dalton solo podía especular, porque nunca pudo verlos. A partir del espesor de una película de aceite, se determinó ya entonces el tamaño de un átomo. Su tamaño era inferior a 1/1000ª de un centímetro, microscópico, por tanto. El siglo XIX simboliza una época de progreso técnico y científico. El hombre comprendió que podía beneficiarse de los conocimientos que había adquirido sobre la naturaleza. Se apoderó de los tesoros de la tierra y alumbró la oscuridad. Hacia finales de siglo usó para ello la corriente eléctrica. El progreso ya no podía detenerse. Pero en el siglo XIX aún quedaba por demostrar la existencia de los átomos. Por eso, algunos científicos dudaban que existiera de verdad. Y aquellos que creían en el átomo tuvieron que conformarse con las deficiencias de una teoría atómica basada en bolas de masa dura. Había algunas observaciones que sencillamente no tenían explicación. ¿Qué determina la estructura de los cristales? ¿Cómo se realizan los enlaces químicos? ¿Qué da color a las cosas? Estas y otras preguntas quedaban sin responder. Al final, todo indicaba que los átomos, a pesar de su significado inicial, sí que eran divisibles, que están formados por partículas aún más pequeñas. En 1897, Joseph Thomson descubrió el electrón, una partícula aún más pequeña y ligera que el átomo más pequeño. En 1904, Thomson desarrolló un modelo atómico que establecía el electrón como un elemento constitutivo fundamental. Según este modelo, los electrones cargados negativamente están rodeados de una masa de materia cargada positivamente, similar a las pasas en la masa de un pastel. El valor científico de este modelo del pastel de pasas fue más bien insignificante, pero sirvió para tentar a los físicos a estudiar a fondo la estructura del átomo.
efecto, Joseph Thomson atrajo a muchos jóvenes científicos interesados en trabajar en su laboratorio de Cambridge. Entre ellos, el neozelandés Ernest Rutherford. En 1911, Rutherford usó radiación radioactiva para analizar el átomo en toda regla. Bombardeó con partículas alfa cargadas positivamente una finísima lámina de oro que a su vez estaba formada de unos cientos de capas de átomos. Sorprendentemente, solo unas pocas radiaciones sufrieron desviaciones. La mayoría atravesaron la lámina sin trabas. De este experimento, Rutherford dedujo que los átomos no podían ser una bola de masa, sino que la mayor parte de un átomo era espacio vacío. Solo en casos muy aislados, en los que los rayos rebotaban, parecían chocar con algo. A partir de estas observaciones, Rutherford desarrolló su modelo atómico. Así pues, casi toda la masa del átomo se concentra en un minúsculo núcleo de carga positiva que está rodeado de electrones. Para que el núcleo no atraiga los electrones de carga negativa, estos se desplazan en una órbita semejante a los planetas alrededor del Sol. No obstante, el modelo de Rutherford presentó un fallo determinante. De acuerdo con las leyes del electromagnetismo, los electrones alrededor del núcleo debían emitir energía constantemente y en consecuencia precipitarse contra el núcleo. Si fuera así, los átomos no existirían. Pero considerando que vivimos en un mundo comparativamente estable, el modelo de Rutherford debía ser falso. La idea decisiva para resolver este problema la tuvo en 1913 el físico danés y alumno de Rutherford, Niels Bohr. Un modelo acertado no solamente debía ser capaz de explicar la evidente estabilidad de los átomos, también debía poder describir cómo emitían luz los átomos. Por tanto, debía poder esclarecer, por ejemplo, cómo tenían lugar las líneas del espectro de hidrógeno. Este fue el punto de partida de Bohr. Clasificó las órbitas de electrones según su energía. Un radio mayor significaba más energía, uno más pequeño, menos energía. Cuando un electrón cae de una órbita exterior a una interior, pierde energía que desprende en forma fotón. Como luz de una energía específica, lo que se plasma como una línea cercanas al núcleo, donde por tanto no emiten energía. Que Bohr no pudiera fundamentar mejor estas hipótesis más o menos arbitrarias le provocó una gran desazón. Solo podía defender su modelo atómico en la medida en que coincidía con las observaciones de los físicos y pudo explicar al menos el más sencillo de todos los átomos, el átomo de hidrógeno. En los años 1915 y 1916, el físico muniqués Arnold Sommerfeld amplió el modelo de Bohr definiendo las órbitas de los electrones como elípticas. El conocimiento adquirido sobre la estructura del átomo permitió entender la base física de los sistemas periódicos en los elementos químicos. A partir del hidrógeno se podía inferir el resto de elementos químicos completando con electrones las capas de la serie. La tabla periódica de los elementos se explicaba pues con la ordenación de los electrones. El cambio político y social radical causado por el régimen de terror de los nacionalsocialistas forzó a muchos físicos atómicos a abandonar Europa. La mayoría de científicos frecuentemente judíos huyó a Estados Unidos. En el curso de la Segunda Guerra Mundial, la física nuclear comenzó a perder su inocencia. Fue Niels Bohr, defensor de las fuerzas angloamericanas, quien tomó la delantera a los alemanes en la construcción de la bomba nuclear. Del átomo pasaron a ser físicos nucleares. En una operación hercúlea, 180.000 hombres trabajaron en la construcción de la bomba atómica americana. Engendraron el arma más terrible de todos los tiempos. En 1954, cerca de Ginebra, se fundó la CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. En ella se reúnen 13 naciones para estudiar conjuntamente los misterios de la materia. Es asombroso.
Cuanto más pequeña es la materia estudiada, más caros y colosales son los experimentos. Mientras tanto, se había identificado que el núcleo del átomo también está compuesto de partículas diminutas, de protones y neutrones. Ahora, todos los esfuerzos se concentraban en buscar partículas aún más pequeñas, los últimos elementos constitutivos de la materia. En aceleradores nucleares, enormes partículas cargadas eléctricamente, electrones, protones o pequeños núcleos atómicos se aceleran a altas velocidades. A veces alcanzan casi la velocidad de la luz. Imanes gigantes mantienen las partículas en su órbita. Unas instalaciones especiales enfardan las radiaciones emitidas. Al chocar con otras partículas permiten extraer conclusiones sobre su estructura. Cada vez con más frecuencia se plantea la pregunta del sentido y el objetivo de unos esfuerzos tan monstruosos. Calmar la curiosidad del ser humano, el afán por descifrar hasta el último misterio de la naturaleza es un motivo, pero no el único. Por supuesto, también los usos prácticos nos empujan a realizar este tipo de investigaciones básicas. La superconductividad, el fenómeno de transmisión de energía eléctrica sin resistencia, tiene una aplicación médica. Imanes superconductores se usan en la resonancia magnética nuclear. Los rayos láser hace tiempo que salieron de los laboratorios de investigación y se instalaron en nuestra vida cotidiana. Los rayos láser emanan cuando se fuerza a los átomos a emitir su luz sincronizadamente. Quien quiera entender el fenómeno láser no tiene otro remedio que estudiar, como Niels Bohr, los contenidos energéticos de los electrones en el átomo. De la fusión líquida, un cristal puro del elemento silicio. Conocemos sus propiedades eléctricas y las podemos modificar contaminándolo con los llamados materiales de dopaje. Así se pueden conseguir pequeñas áreas con propiedades eléctricas definidas. De este modo, podemos poner varios millones de transistores sobre una superficie que es tan grande como un sello. Una tecnología que ha cambiado nuestra vida y cuyos progresos futuros son imprevisibles. Las estructuras son cada vez más finas y más complejas. Simultáneamente, los aparatos son cada vez más precisos y refinados. Con agujas, cuyas puntas están compuestas de un único átomo, podemos leer superficies. Con el microscopio reticulado podemos ser espectadores de la formación de cristales. Átomo a átomo, vemos crecer el cristal. Con el mismo método incluso podemos ver los átomos. Cada una de estas elevaciones es un átomo. Que tengamos tanta confianza en los átomos, hemos de agradecérselo por último al precursor de la teoría atómica moderna, Niels Bohr. Grandes genios e inventos de la humanidad. Moléculas de la vida. Emil Fischer y la proteína. Hace más de 4.500 millones de años se formó nuestro sistema solar con todos sus planetas. La Tierra, primero una esfera candente, se fue enfriando poco a poco. Se formó una atmósfera, luego los mares. Desde una perspectiva actual, aquella atmósfera de Urato debía de ser inhabitable. Pero en esas condiciones surgieron las primeras moléculas orgánicas, por ejemplo, los aminoácidos. De los aminoácidos se forman moléculas proteicas.
Los músculos se componen de ellas, dan forma al cuerpo y hacen posible su movimiento. En el interior del cuerpo, las moléculas proteicas especializadas se encargan de la interacción de complicados procedimientos químicos. Al entrar en contacto con proteínas, como también se conocen las albúminas, las vitaminas y oligoelementos vitales desarrollan su función. Sin albúminas, sin proteínas, no habría vida. En gran medida componen las plumas de los pájaros. Las orugas se envuelven en un capullo de proteínas. Las telarañas son tan resistentes gracias a ellas. La coraza del escarabajo también está formada por proteínas, como la lana de oveja. Las proteínas son vitales. Pero, ¿qué las hace tan especiales que hacen posible la vida con su complejidad? A finales del siglo XIX, el químico alemán Emil Fischer realizó una investigación sobre materias naturales. Descifró la estructura de las moléculas presentes en plantas y animales. Fischer se basó en la química estructural orgánica comparativamente joven. Así pudo describir la disposición espacial del átomo en las moléculas. El conocimiento de la estructura molecular es una condición previa esencial para entender las propiedades químicas de las sustancias. Indicativos son los trabajos de Fischer sobre la química de los glúcidos. Para poder reproducir exactamente la estructura molecular de los glúcidos sobre el papel, desarrolló una grafía propia. En 1902 le fue concedido, entre otros, el Premio Nobel. Fischer se marca un nuevo reto: el estudio de la proteína o albúmina. Su enorme importancia para la vida era conocida. Pero los intentos de los químicos de descodificar la estructura molecular de la proteína habían fracasado hasta entonces. Fischer actúa sistemáticamente. Descompone primero proteínas naturales de manera química en su compuesto elemental, los aminoácidos. Son comparativamente moléculas de construcción simple. En total, hoy se conocen 20 aminoácidos distintos presentes en las proteínas naturales. La clave para entender la molécula proteica está en que los aminoácidos se agrupan en cadenas, siendo la secuencia de los aminoácidos decisiva para las propiedades químicas de las proteínas. Como éstas se componen normalmente de varios miles de aminoácidos, se genera una cantidad innumerable de posibles combinaciones. Eso también lo sabía Emil Fischer. Para el estudio químico, las proteínas existentes en la naturaleza eran demasiado complejas. Por eso, Fischer intentó fabricar sustancias modelo sencillas para sus pruebas de laboratorio. Moléculas sencillas parecidas a la proteína formadas por pocos aminoácidos. Además, Fischer quería juntar los aminoácidos con una finalidad determinada. Parecía fácil, pero Fischer necesitó años hasta conseguir una síntesis de la proteína así. Para ello, tuvo que desarrollar primero paso a paso nuevos métodos de laboratorio. Finalmente, en 1907, lo logró. Consiguió unir unos aminoácidos con otros como él quería. La molécula más larga producida por Fischer estaba formada por 18 aminoácidos. Una molécula parecida a la proteína, que únicamente se había elaborado en el laboratorio a partir de métodos químicos y de la cual Fischer conocía la estructura química exacta. La estructura molecular precisa de proteínas aisladas se estableció varias decenas de años más tarde. Las aportaciones del químico estadounidense Linus Pauling respecto de la estructura y el funcionamiento de las moléculas proteicas son significativas. Con la ayuda de rayos X, estudió las posiciones de cada átomo de una proteína y descubrió propiedades estructurales recidivantes. Los datos de la estructura demostraban que ciertas moléculas son un verdadero ovillo, mientras que la estructura externa de la molécula es especialmente relevante para la función química de la proteína. Allí se producen, en lugares muy concretos, las correspondientes reacciones químicas. El calor modifica levemente la estructura y con ello la superficie de la proteína, que por tanto no puede cumplir su función. Este es también el motivo por el que una fiebre alta durante varios días es muy peligrosa. Incluso un fallo mínimo en la secuencia de los aminoácidos puede dañar la función de la proteína.
Un único aminoácido mutado en la hemoglobina influye en la forma de los glóbulos rojos, una modificación patológica, la anemia de pranocítica. Hoy se puede simular en parte la función de las proteínas. La técnica informática moderna hace posible la presentación tridimensional también de moléculas más complejas. Así se puede copiar la interacción entre los tejidos y las proteínas para, por ejemplo, mejorar la acción de los medicamentos. En 1958, Frederick Sanger recibió el premio Nobel por su descripción de la estructura de la insulina, una proteína cuyos defectos provocan una enfermedad del azúcar muy seria. La insulina está formada por dos cadenas de moléculas con 51 aminoácidos en total, una molécula proteica comparativamente simple. Se conocía la secuencia de los aminoácidos en ambas cadenas y también cómo están unidas entre sí. En el fondo, se disponía del plan estructural para producir insulina sintéticamente. A mediados de los años 60 se logró fabricar insulina por vías puramente químicas en el laboratorio, pero el procedimiento era costoso y caro. Resultaba más barato seguir obteniendo la insulina del páncreas de animales. En 1921 se pudo aislar por primera vez en un laboratorio la insulina en su forma pura. A partir de 1923, también fue posible extraer insulina a escala industrial de los páncreas de ganado vacuno, cerdos e incluso de peces. La gran cantidad de insulina obtenida a través de este modo podía suministrarse sintéticamente a los enfermos de diabetes y salva desde entonces la vida de muchos millones de personas. El ejemplo de la insulina demuestra la importancia que tienen las proteínas para la vida y que sus defectos tienen consecuencias graves. Hay que procurar que el cuerpo disponga de las suficientes. Hay unos aminoácidos en concreto que el cuerpo no es capaz de sintetizar de otras sustancias. Son aminoácidos esenciales que debemos ingerir con los alimentos. Una deficiencia de estos aminoácidos tan importantes a menudo provoca disfunciones en el funcionamiento del cuerpo, al igual que la falta de vitaminas o de oligoelementos. Las proteínas forman parte así de una alimentación equilibrada. Pero aún hoy, no todos los hombres tienen el acceso suficiente a las proteínas. No todas las personas pueden ingerir estas fuentes proteicas esenciales. La nutrición de la mayor parte de la población mundial es incompleta y, sobre todo, pobre en proteínas. Una alimentación puramente vegetal probablemente no pueda cubrir las necesidades proteicas. Así, el arroz, alimento básico de buena parte de la humanidad, sorprendentemente carece de determinados aminoácidos fundamentales. La cría de animales a gran escala o las granjas de cría son solo una solución aparente al problema mundial de la hambruna. Aquí se produce para el grupo exclusivo de países industriales, para personas cuyas necesidades proteicas están sobradamente cubiertas. Por tanto, no se trata de una carencia básica de proteínas animales. El problema real es la mala distribución de los alimentos en la Tierra. Un problema que la ciencia no puede resolver sola. En otros ámbitos, la ciencia ha evolucionado enormemente. Gracias a la tecnología genética, se fabrican proteínas importantes para la industria y la medicina, copiando el modelo de la naturaleza. La síntesis de proteínas como se produce en las células. La orden de formación de una proteína procede del núcleo celular. Los ribosomas, que también son proteínas, la traducen pieza por pieza en una cadena de aminoácidos. Así es como se forman, siguiendo una orden, proteínas distintas y altamente especializadas, las moléculas de la vida. La tecnología genética aprovecha estos procesos naturales y deja que organismos extraños, como las bacterias, actúen y produzcan las proteínas deseadas. Las bacterias, además, contienen pequeños anillos de ADN. Estos anillos son excelentes para el transporte de información genética. Algunas proteínas cortan estos anillos. Se introduce el nuevo gen. Las zonas de corte quedan soldadas con la ayuda de la proteína. El anillo modificado se introduce así en la bacteria. Cortar y pegar el ADN son procesos importantes de la técnica genética. Las herramientas para ello
son las proteínas. Con ellas, el científico es capaz de modificar intencionadamente el genoma. Una técnica que ofrece posibilidades nuevas e insospechadas, pero que exige una gestión muy responsable. Con la técnica genética se ha abierto un nuevo sector industrial que está exclusivamente prescrito a la producción de proteínas. Además de la insulina, gracias a la tecnología genética, se producen a escala industrial otros medicamentos fundamentales. En el laboratorio se cultivan genéticamente bacterias modificadas y se multiplican escalonadamente. Así se obtienen cantidades cada vez mayores. Las bacterias que disponen de la información necesaria para la proteína deseada pueden producirla bajo unas condiciones específicas en grandes fermentadores. De este modo, hoy es posible producir proteínas artificialmente. Aunque no como se preveía al principio, en las probetas de los químicos, sino en la fábrica biológica, la célula. El mismo truco usan los virus. Los virus están compuestos únicamente por una cápsula proteínica que contiene su genoma. Pero no poseen un metabolismo propio. Para reproducirse, los virus han de introducirse en una célula huésped. Allí se valen, entre otras, de aquellas moléculas proteicas que son necesarias para reproducir su genoma y formar la progenie viral. Al salir, el virus destruye la célula huésped. El organismo infectado enferma. En general, los invasores son identificados por el sistema inmunológico del cuerpo, que también se basa en las proteínas, y son combatidos. Lo perverso de los virus es que cada vez construyen variantes nuevas con progenies virales modificadas, de modo que el sistema inmunológico no pueda reaccionar lo suficientemente rápido. La diversidad de las moléculas proteicas se presenta aquí como una de las formas no pocas veces mortales para las personas. Una invitación al espíritu investigador moderno para profundizar en los entresijos de las proteínas. Entresijos que hace aproximadamente 100 años trajo a la luz Emil Fischer, ofreciéndonos una mirada en el elemento constitutivo de la vida. Grandes genios e inventos de la humanidad. Las células nerviosas. Santiago Ramón y Cajal. El cerebro, el órgano de control central. Para Aristóteles tenía meramente una función subordinada, como órgano de enfriamiento del corazón, que en su opinión era el órgano principal de las personas. Galeno, en cambio, agrupaba el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos en un mismo sistema, el sistema nervioso. Durante su formación fue médico de gladiadores durante 4 años. Eso le ofreció las suficientes oportunidades para estudiar las lesiones de los nervios y del cerebro. El saber de la antigüedad se perdió durante la Edad Media y dio paso a la superstición. Varias enfermedades nerviosas se atribuían a la influencia de demonios y santos. Se intentaba así curar la epilepsia o la corea con la ayuda de exorcismos, procesiones o peregrinaciones. También debía ayudarse al infestado extirpando quirúrgicamente de la cabeza la causa de la locura. Clara en el espectro. El modelo de Bohr únicamente permite que los electrones se sitúen en las órbitas más cercanas al núcleo, donde por tanto no emiten energía.
Que Bohr no pudiera fundamentar mejor estas hipótesis más o menos arbitrarias le provocó una gran desazón. Solo podía defender su modelo atómico en la medida en que coincidía con las observaciones de los físicos y pudo explicar al menos el más sencillo de todos los átomos, el átomo de hidrógeno. En los años 1915 y 1916, el físico muniqués Arnold Sommerfeld amplió el modelo de Bohr definiendo las órbitas de los electrones como elípticas. El conocimiento adquirido sobre la estructura del átomo permitió entender la base física de los sistemas periódicos en los elementos químicos. A partir del hidrógeno se podía inferir el resto de elementos químicos completando con electrones las capas de la serie. La tabla periódica de los elementos se explicaba pues con la ordenación de los electrones. El cambio político y social radical causado por el régimen de terror de los nacionalsocialistas forzó a muchos físicos atómicos a abandonar Europa. La mayoría de científicos frecuentemente judíos huyó a Estados Unidos. En el curso de la Segunda Guerra Mundial, la física nuclear comenzó a perder su inocencia. Fue Niels Bohr, defensor de las fuerzas angloamericanas, quien tomó la delantera a los alemanes en la construcción de la bomba nuclear. Del átomo pasaron a ser físicos nucleares. En una operación hercúlea, 180.000 hombres trabajaron en la construcción de la bomba atómica americana. Engendraron el arma más terrible de todos los tiempos. En 1954, cerca de Ginebra, se fundó la CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. En ella se reúnen 13 naciones para estudiar conjuntamente los misterios de la materia. Es asombroso. Cuanto más pequeña es la materia estudiada, más caros y colosales son los experimentos. Mientras tanto, se había identificado que el núcleo del átomo también está compuesto de partículas diminutas, de protones y neutrones. Ahora, todos los esfuerzos se concentraban en buscar partículas aún más pequeñas, los últimos elementos constitutivos de la materia. En aceleradores nucleares, enormes partículas cargadas eléctricamente, electrones, protones o pequeños núcleos atómicos se aceleran a altas velocidades. A veces alcanzan casi la velocidad de la luz. Imanes gigantes mantienen las partículas en su órbita. Unas instalaciones especiales enfardan las radiaciones emitidas. Al chocar con otras partículas permiten extraer conclusiones sobre su estructura. Cada vez con más frecuencia se plantea la pregunta del sentido y el objetivo de unos esfuerzos tan monstruosos. Calmar la curiosidad del ser humano, el afán por descifrar hasta el último misterio de la naturaleza es un motivo, pero no el único. Por supuesto, también los usos prácticos nos empujan a realizar este tipo de investigaciones básicas. La superconductividad, el fenómeno de transmisión de energía eléctrica sin resistencia, tiene una aplicación médica. Imanes superconductores se usan en la resonancia magnética nuclear. Los rayos láser hace tiempo que salieron de los laboratorios de investigación y se instalaron en nuestra vida cotidiana. Los rayos láser emanan cuando se fuerza a los átomos a emitir su luz sincronizadamente. Quien quiera entender el fenómeno láser no tiene otro remedio que estudiar, como Niels Bohr, los contenidos energéticos de los electrones en el átomo. De la fusión líquida, un cristal puro del elemento silicio. Conocemos sus propiedades eléctricas y las podemos modificar contaminándolo con los llamados materiales de dopaje. Así se pueden conseguir pequeñas áreas con propiedades eléctricas definidas. De este modo, podemos poner varios millones de transistores sobre una superficie que es tan grande como un sello. Una tecnología que ha cambiado nuestra vida y cuyos progresos futuros son imprevisibles. Las estructuras son cada vez más finas y más complejas. Simultáneamente, los aparatos son cada vez más precisos y refinados. Con agujas, cuyas puntas están compuestas de un único átomo, podemos leer superficies. Con el microscopio reticulado podemos ser espectadores de la formación de cristales. Átomo a átomo, vemos crecer el cristal.
Con el mismo método incluso podemos ver los átomos. Cada una de estas elevaciones es un átomo. Que tengamos tanta confianza en los átomos, hemos de agradecérselo por último al precursor de la teoría atómica moderna, Niels Bohr.